El tema se denomina conclusiones. Una conclusión es cuando analizamos el resultado de una tabla de verdad. Entre las conclusiones podemos tener tres. La primera se denomina una tautología y esta será cuando todas las combinaciones sean verdaderas. La siguiente se denomina una contradicción. Esta es cuando todas las combinaciones son falsas. Y la tercera se denomina una contingencia. Y en la contingencia vamos a tener combinaciones donde los valores pueden ser verdaderos y hay falsos. Acá dice que por lo menos hay una verdadera, pero podemos tener dos o tres o más, pero siempre que estén combinadas verdaderas y falsas se va a denominar una contingencia. A esto que tenemos acá planteado se le denomina una fórmula, esto que tenemos acá. Y nosotros vamos ahora a desglosar esta fórmula para poder resolver primeramente la tabla y luego determinar cuál es su conclusión. Entonces acá observemos. En la primera columna, como yo observo que acá se está aplicando la proposición P y la proposición Q, en la primera columna yo voy a colocar la proposición P. En la siguiente columna voy a colocar la proposición Q. No voy a utilizar las negativas porque acá en la fórmula no hay ninguna negativa. Pero entonces observemos que hay paréntesis. Y un paréntesis me indica que es una operación. Entonces en la siguiente columna yo voy a resolver el primer paréntesis que tenemos, que sería la operación P y Q. Y en la siguiente columna voy a resolver el otro paréntesis, que sería la operación Q y P, para dejar en la última columna la operación final, que sería toda esta fórmula que anteriormente la trabajamos de forma desglosada paso a paso. Entonces iniciamos el llenado. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego tenemos P y Q. Ya sabemos que ambas son verdaderas para que pueda ser verdadera. En el primer caso comparamos la pareja, cumple la condición, por lo tanto acá es verdadera. Y en todas las demás observo que ninguna cumple, por lo tanto todas van a ser falsas. Ahora en el siguiente paréntesis dice Q y P. Ahora vemos de Q hacia P. En el primer caso se cumple mi condición de verdadera y observo acá en las siguientes parejas ninguna cumple, por lo tanto esto va a ser falso, falso, falso. Ahora notemos lo siguiente. Esta operación que tenemos acá ya la resolvimos en la columna anterior. Son las que estoy seleccionando de color amarillo. Y luego esta operación final que está acá también es una operación que ya resolvimos, que se encuentra acá. Eso quiere decir que entonces al final yo voy a aplicar la regla de la doble condicional con estas dos columnas. Y es este símbolo que está en color celeste. Si recordamos, esa operación me indicaba que sería verdadera cuando ambos valores sean verdaderos o que ambos sean falsos. Entonces vamos a comparar las columnas que ya trabajamos. En el primer caso, ambas son verdaderas, por lo tanto mi operación es verdadera. En el siguiente, ambas son falsas, por lo tanto esto es verdadero. En el siguiente son falsas, por lo tanto esto es verdadera. Y por el último caso, ambas son falsas, por lo tanto esto es verdadero. Ahora analizamos esta última columna y notamos que todos los resultados son verdaderos. Ahora voy a escribir la conclusión. Como todos los valores son verdaderos, esto significa que es una tautología, porque esto me indicaba que todos sus valores son verdaderos. Entonces ya acá escribimos que esto es una tautología. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una fórmula que también nosotros tenemos que aprender a desglosarla. En el primer paréntesis notemos que tenemos la proposición P y la proposición Q. Entonces,
En la primera columna yo voy a colocar P. En la siguiente columna voy a colocar la proposición Q. Y notemos que acá tengo la negación de Q. Por lo tanto, va a ser otra columna que yo voy a colocar acá, negación de Q. Luego en la siguiente columna voy a colocar la operación dentro del paréntesis. Y en la última columna ya puedo trabajar la operación final, porque como ya hemos desglosado trabajando el paréntesis y la negación de Q, entonces ya podemos resolver al final la operación. Entonces llenamos. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. P y Q, eso quiere decir que trabajamos estas dos columnas, recordando que este símbolo I significa que será verdadera la operación cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Y la condición solo se cumple en el primer caso. Por lo tanto, solo en el primer caso es verdadera y para los demás será falsa. Ahora, como ya resolvimos la operación dentro del paréntesis, que es esta que acabamos de trabajar con esta de acá, voy a comparar esta columna con la negación de Q, que es una columna anterior. El símbolo I quiere decir, es verdadera cuando ambas sean verdaderas. En el primer caso no son ambas verdaderas, por lo tanto esto es falso. En el siguiente caso tampoco se cumple, esto es falso. En el siguiente tampoco se cumple porque la condición dice ambas ser verdaderas. Por lo tanto esto es falso. Y en el siguiente caso tampoco se cumple, por lo tanto esto es falso. Ahora si notamos esta última columna que nosotros resolvemos, veamos ahora todos los valores de la tabla. Todos son falsos. Entonces esto ahora sería, observemos qué conclusión le corresponde. Esta sería una contradicción porque todos sus valores son falsos. Entonces regreso y ahora escribo acá que esto es una contradicción. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos acá P o Q. Sí, solo sí, negación de P. Entonces iniciamos. Necesito la proposición P, pero notemos que también tengo una negación de P. Voy a colocar la proposición P, la proposición Q, la negación de P. En la siguiente columna voy a colocar la operación dentro del paréntesis. Y en la última columna ya puedo trabajar la operación final. Iniciamos el llenado. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P me quedaría falso, falso, verdadero y verdadero. Entonces en la siguiente columna tenemos P o Q. Notemos que ahora el símbolo es O. Esta operación me indicaba que podía ser verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones fuera verdadera. En el primer caso hay verdaderas, por lo tanto esto es verdadero. En el siguiente caso, verdadera. En el siguiente, verdadera. Y solamente el último caso sería falsa, ya que no hay ninguna verdadera en esa pareja. Ahora resolvemos la operación final. Esta columna es la que acabamos nosotros de trabajar y vamos a compararla con la negación de P. Pero noten lo siguiente, recordando que este símbolo de sí, entonces, era la única operación que me daba una condición para falsa. ¿Qué me indicaba esto? Que el antecedente tendría que ser verdadera y el consecuente falsa para que mi operación fuera falsa. Notemos que el antecedente es el que está en color verde y el consecuente está en color amarillo. Eso quiere decir que yo voy a ver mi operación de la derecha hacia la izquierda. Primero voy a ir comparando el resultado de la columna en verde y luego el color amarillo. En el primer caso no cumple la condición, por lo tanto
perdón, en el primer caso sí cumple la condición, por lo tanto esto es falso. En el siguiente caso también cumple la condición, por lo tanto esta operación es falsa. En el siguiente caso no se cumple, por lo tanto mi resultado sería verdadero. Y en el siguiente tampoco se cumple, por lo tanto esto es verdadero. Entonces notamos que ahora acá me quedó combinación de valores verdaderos y falsos. Y la última conclusión que teníamos era una contingencia, donde me indicaba que iba a tener combinaciones de valores verdaderos y falsos.